tratando, justamente uno que se quedó ya aprobado, la ley de hidrocarburos, que fue atendido el pasado lunes 28, otro más que fue atendido exactamente el día de ayer, y hoy estamos en el tercer dictamen de estas 4 minutas que enviará el Senado de la República. Es importante recordarles, este periodo extraordinario estará durando hasta que se desahoguen todos los temas que están en la agenda y que precisamente esta convocatoria que se hiciera a través de la comisión permanente, bueno, pues implica todas estas reformas en materia energética, todas estas leyes secundarias en materia energética, teniendo después el regreso a la colegisladora, a la Cámara de Senadores, como lo mandata el artículo 72 constitucional, para que, bueno, pues ahora la Cámara de Senadores revise el trabajo que ha hecho la Cámara de Diputados en relación a las minutas y se entere por primera vez, porque estas iniciativas todavía no han llegado, de estas 3 iniciativas que se convirtieron en 2 dictámenes que se encuentran aquí en la Cámara de Diputados como Cámara de Origen. Y bueno, pues prácticamente faltan todavía algunos temas que abordar en el transcurso de esta sesión. El canal del Congreso seguirá con esa transmisión en vivo a toda la República Mexicana. Para nosotros es un gusto que nos acompañe. Es importante que todos los mexicanos estén informados, enterados de lo que están gestándose, de lo que se está realizando, de las decisiones que se están tomando y que sin duda, bueno, pues son importantes y afectan a toda la sociedad. Así es que es un gusto que nos acompañe. Le dejamos, como siempre, nuestros medios de comunicación, nuestra cuenta en Twitter, nuestra cuenta en Facebook, para que pueda cualquier comentario que necesite o que quiera compartir con nosotros y que puntualmente será atendido por parte del personal del canal del Congreso. Ha concluido ya el tiempo que se designó para esta votación. Le recuerdo, son algunos de los artículos que fueron reservados, los que se están votando en estos momentos. Vamos a escuchar cuál es la decisión del Pleno según lo marca el tablero electrónico de votación nominal a través de la voz de la secretaria. El sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 326 votos en pro, 0 abstenciones y 122 en contra. Gracias. Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 326 votos. Para presentar sus reservas en el segundo de los temas, que es régimen de responsabilidades y combate a la corrupción, tiene la palabra hasta por 10 minutos el diputado Ricardo Mejía Verdeja. Cambiaron el agua, no saben. El agua no la cambiaron. No la han cambiado. Para ver si alguien la... ¿Es nueva? Muchas gracias, secretario. Gracias, compañero presidente. Este tema que vamos a proponer para que se modifique tajantemente, no solo en la Ley de Petróleos Mexicanos. ¿Puede hacer un llamado al orden, presidente? Presidente, ¿puede hacer un llamado al orden? Sí, diputado, con mucho gusto. Compañeras y compañeros, les pido que pudiéramos retomar la atención al orador y guardar silencio para podernos escuchar. Gracias, adelante, presidente. La propuesta que hacemos es una modificación tajante a artículos de la ley que regula a Petróleos Mexicanos y a la ley de la Comisión Federal de Electricidad, y a partir de ellas a algunas leyes que están todavía por dictaminarse, como son en los próximos días la de ingresos sobre hidrocarburos y la del Fondo Mexicano del Petróleo. Son cláusulas que hemos denominado cláusulas de impunidad, cláusulas que auspician la corrupción. Por eso hemos venido señalando que la reforma energética se puede resumir en 2 palabras: más corrupción, más impunidad, más negocios al amparo del poder. Si vemos el artículo 95,
faculta al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para que con recursos públicos se cubran seguros, fianzas y cauciones para aquellos funcionarios corruptos, negligentes e irresponsables que afecten con su actuación al patrimonio público. Es la desfachatez más absoluta, porque no solamente no se castiga a los responsables de la corrupción, sino que ahora se les cubren los seguros y las fianzas para sus servicios de defensa legal. Esta disposición aparece también en el artículo 98 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Pero no solo eso, en el artículo 92 y 93 de la ley aparecen disposiciones que causarían humor involuntario, de no ser porque son auténticas invitaciones a delinquir. El artículo 93, por ejemplo, exime de responsabilidad y de sanciones administrativas a aquellos funcionarios de la empresa que por una sola vez en un año le roben al erario, o aquellos que cínicamente, después de cometer sus tropelías, regresen el monto de lo indebido. Esto, señoras y señores legisladores, aparece en las leyes que ustedes ya votaron en lo general. Pero además, por si no fuera poco, en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos hay una disposición que permite que los funcionarios de la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Hacienda, que negocian, redactan y hacen todos los procesos licitatorios de contratos para las empresas privadas, también tengan seguros, fianzas, cauciones y gastos para su defensa en caso de cometer actos de corrupción. De igual manera, en el artículo 25 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo, aquellos que van a manejar miles de millones de dólares serán irresponsables de sus actos cuando actúen a su leal saber y entender. Son ni más ni menos que las cláusulas de impunidad que forman parte de la reforma energética privatizadora. Por esa sola razón sería suficiente para justificar, como lo ha sido, nuestro voto en contra de la reforma energética. Es un verdadero pasaporte al robo y a la impunidad. Y yo quiero decirles a las señoras y a los señores legisladores del PRI, del PAN, del Verde y de Nueva Alianza, que deberían leer dos libros: Camisas Azules, Manos Negras, el saqueo de Pemex desde Los Pinos, donde aparecen en portada Felipe Calderón y César Nava, que fue director jurídico de Pemex, y otro libro para documentar su conciencia sobre lo que han estado aprobando: El Cártel Negro, cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex. Ambos libros son de autoría de la periodista Ana Lilia Pérez. Ella sola ha hecho más trabajo que la Comisión de Investigación de Contratos de Pemex, que no han dejado actuar, y de la cual el procurador Jesús Murillo Caram ha desatendido la invitación de comparecer para que explique el caso de Oceanografía,
para que explique por qué no le han fincado delitos graves a Amado Yáñez, para que explique por qué este personaje que ha tenido el apoyo en diferentes momentos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Jordi Herrera y demás exfuncionarios de Pemex o de la Secretaría de Energía o de la Presidencia de la República, entre otros Luis Ramírez Corzo, Carlos Morales Gil, que renunció el 7 de febrero pasado antes de que estallara el escándalo de oceanografía. Este personaje tuvo que ver con la asignación de contratos a esta empresa por más de 35,000 millones de pesos. Y el señor procurador Jesús Murillo Caram no quiere venir a la Cámara a explicar la impunidad con la que se conduce la Procuraduría en el caso de oceanografía. No quiere venir a desmentir las versiones de que personeros cercanos a él han negociado con Amado Yáñez la impunidad. Por eso decimos, señoras y señores legisladores, que detrás de la reforma energética vendrán más negocios corruptos, más sobornos como el de Siemens, más sobornos como el de Hewlett Packard y más contratos amañados. Y hoy quienes tienen la responsabilidad de manejar los contratos, de manejar la fiscalización y de ver toda la cadena de operaciones comerciales se están cubriendo con estas cláusulas de impunidad. Y denunciamos a Luis Videgaray Caso, el nuevo zar de la energía que se está cubriendo con la impunidad. Y denunciamos a Masmacher, el subsecretario de Ingresos, que no supo decir cuántos dólares por barril ingresarán por cada contrato. Y denunciamos al gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, que con el artículo 25 de la ley del fondo va a ser irresponsable del manejo del fondo del petróleo. Y denunciamos a Pedro Joaquín Coswell, secretario de Energía, que con estas cláusulas se están cubriendo todos de los negocios que van a hacer con estas cláusulas de impunidad. Por eso, señoras y señores, no podemos aprobar estas cláusulas de impunidad. Y hago un llamado a la mayoría que si hay algo de conciencia, al PAN, que si quiere lavar sus culpas de los pecados del calderonismo y del foxismo en el manejo de Pemex, que no aprueben estas cláusulas de impunidad. Ustedes han dicho que no tenemos propuestas. Aquí hay propuestas para combatir la corrupción. Si no lo hacen, es que serán cómplices de la corrupción. No es un tema de estatismo. Diputado Mejía, aunque está agotándosele su tema, el diputado Catalino Duarte desea formularle una pregunta. ¿La acepta? Sí, con todo gusto. Adelante, diputado. Señor legislador, ha hecho varias precisiones en relación a la corrupción por parte de funcionarios federales, tanto del PRI como del PAN. Bajo esa visión, Acción Nacional y el PRI señalan que con esta reforma energética, con estas reformas, se han construido andamiajes institucionales y legales para evitar abusos por parte de las empresas transnacionales. Le pregunto a usted, porque
así lo señala el PRI y el PAN, de que en estas leyes tenemos órganos reguladores que van a evitar este tipo de abusos y corrupciones. ¿Considera usted que con estos órganos reguladores que contiene esta reforma energética se va a evitar que las transnacionales abusen de los contratos y se evite la corrupción como usted lo ha señalado? Y sería muy importante que me pudiera señalar si en la reforma se establecen mecanismos coercitivos para que de inmediato se tenga una justicia pronta y expedita en este tema. Sí, gracias, presidente. Gracias, diputado Duarte. Es una pregunta muy pertinente porque le leía yo algunas disposiciones. El artículo 95 de la Ley de Petróleos, el 98 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, los artículos 92 y 93 de la Ley de Petróleos, el 25 de la del Fondo Mexicano del Petróleo y el 63 de la Ley de Ingresos sobre hidrocarburos. Con esos son los artículos que hablan de seguros, fianzas, apalancamientos y gastos de defensa para los funcionarios del sector energético y hacendario. Con esas solas medidas se está abriendo la puerta a una mayor corrupción. Además de ello, hay que recordar que la promesa de campaña de Enrique Peña Nieto de la Comisión Anticorrupción ha sido una más de sus múltiples mentiras. La minuta de la Comisión Anticorrupción está congelada en esta Cámara y eso habla de que no hay disposición a combatir la corrupción. Si hoy la corrupción en Petróleos Mexicanos se ha dado en contratos de servicios, se ha dado en la área de comercialización, la corrupción se va a multiplicar exponencialmente en todas las etapas. Al asignar licencias, contratos de producción y de utilidad compartida y sobre todo al momento de la fiscalización de la producción. Una empresa como Texaco, como Chevron, como Móvil, que va a tener el manejo operativo de los yacimientos, podrá declarar costos elevados para no ingresar los recursos que le corresponderán al Fondo Mexicano del Petróleo. Y ahí yo auguro que va a haber sobornos a funcionarios de la Secretaría de Hacienda, empezando por el titular, y en la Secretaría de Energía y en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Además, la Comisión de Hidrocarburos va a tener un centro de información donde va a concentrar toda la información estratégica que el Estado mexicano ha acumulado por décadas. Entonces yo puedo augurar que va a haber más corrupción y va a haber más porque hay impunidad, porque hoy Carlos Morales Gil está libre, porque hoy Mario Ávila, ex candidato del PAN en Campeche, está libre y porque hay un sinfín de funcionarios que han estado libres, funcionarios que tuvieron que ver con diferentes operaciones fraudulentas y ni uno de ellos ha purgado condena o inhabilitación. Porque Moreno, el de la CFE, acaba de ganar un juicio, porque un juez le acaba de dar nuevamente a Oceanografía la posibilidad de entrar a contratos con Pemex. Vivimos el reino de la impunidad y de la corrupción y con esta reforma energética, señoras y señores legisladores, vendrá más corrupción. Van a crearse jeques petroleros en base a la corrupción como empleados de transnacionales o como servidores públicos del sector. Por eso nosotros estamos en contra y advertimos desde ahora que de cada contrato y de cada operación que hagan
vamos a vigilar los negocios corruptos de los servidores públicos y de sus aliados. Es cuanto, y gracias por la pregunta. Gracias, diputado. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas del diputado Ricardo Mejía. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas de modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. En consecuencia, se admiten a discusión. Tiene la palabra para hablar en pro de la propuesta el diputado José Luis Muñoz Soria. Hasta por 3 minutos. Adelante, diputado. Quisiera agradecer la oportunidad que se me da de hacer uso de esta tribuna, pero quisiera apoyar también la propuesta que hace nuestro compañero diputado Mejía. Miren ustedes, lo más importante que deberíamos estar preocupándonos en estas leyes es la cuestión de la transparencia y la rendición de cuentas. Y si nosotros vemos los textos de los dictámenes de estas leyes, traen todo, incluso aquello del pasivo, pero lo que no traen son cuestiones de transparencia. Y la transparencia no puede considerarse únicamente como publicar información, que lo traen así en la ley de hidrocarburos, en esta ley de Pemex, en la ley de la Comisión Federal de Electricidad. Quien crea que la transparencia y la rendición de cuentas es eso, está totalmente equivocado. Yo escuchaba en la mañana al diputado Bueno Torio, que en una entrevista con Carmen Aristegui le preguntaban sobre qué consideraba que es de estas reformas pudiera preocuparle realmente, qué porcentaje le preocuparía, y él mencionaba que había cosas, estoy hablando de lo que usted comentó con Carmen Aristegui, y él comentaba que habría como 15%, que era lo que tenía, si lo interpreté mal le pediría que me lo aclarara, que habría como el 15% que tenían incertidumbre o que pudiera haber incertidumbre que funcionara. Ojalá fuera en lo de transparencia y rendición de cuentas. Porque miren, tienen en todos los casos de que se forman instancias para estar atentos, en todos los casos son comités o son comisiones que están totalmente controladas por el Ejecutivo. Y tienen además cuestiones que me parece un desatino, todavía no han subido a proponerla, pero ese es un documento que nos llegó. Si es así, yo invitaría a que lo leyeran y que relacionaran esto con lo que es la transparencia. Miren, tienen por ejemplo, en el artículo 76 de la Ley de Petróleos Mexicanos, y que será la misma, quizá un número diferente en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, quieren agregar un párrafo que dice: el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos establecerá los casos en que, atendiendo al impacto o relevancia de las contrataciones, podrán participar testigos sociales durante los procedimientos respectivos que realicen Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas, subsidiarias, así como los mecanismos y requisitos. Y en ninguna parte dicen cómo van a definirse esos testigos sociales.
en ninguna parte. Nosotros pensamos que la práctica correcta de transparencia, en ese sentido, es que pudiéramos establecer toda una normatividad que planteara cómo definir esos testigos sociales. Una convocatoria abierta, requisitos, quién define, en qué se examinan, no dice en ninguna parte eso. ¿Sí? Entonces, pero en esto que está aquí no dice nada. Entonces, nosotros creemos que incluso debiera referirse a donde usted marca que están. Y lo que mencionaba el diputado Mejía, efectivamente, ¿sí?, no tenemos nada de transparencia y rendición de cuentas. Miren, nosotros propusimos desde la Ley de Hidrocarburos que en todo lo que hubiese o tuviese que ver con transparencia, debiera ser el IFAI el quien definiera todas las normas y las características de cómo debería de hacerse la publicación de la información. Insisto, el que se hagan públicos documentos no es transparencia, esa debe estar ordenada, sistematizada, que permita tener realmente la posibilidad de llevar a la práctica lo que es la rendición de cuentas. No lo encontramos, se los digo respetuosamente. Si esto fuera lo que se va a proponer, nos parece, no es que esté uno en contra, pero nos parece que eso y nada en transparencia es nada. Plantearíamos que todo este capítulo que se tiene de transparencia y rendición de cuentas en todas estas leyes, ya aprobamos la de hidrocarburos, les planteamos que pudieran revisar el que tuviésemos un acuerdo, que en próximos días o en el periodo que viene pudiéramos hacer un acuerdo de sentarnos a revisar de una manera seria lo que implica transparencia y rendición de cuentas en todo este aspecto, sobre todo en hidrocarburos, petróleos y Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias, diputado presidente. Es cuanto. Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra para hablar en contra de la propuesta la diputada Judith Guerrero López. Diputada. Con la autorización de la Asamblea, señor presidente. La sociedad tiene el inalienable derecho de ejercer el control sobre quienes representan y ejecutan los mandatos públicos. El régimen de responsabilidades establece que, sin importar la jerarquía o investidura, el servidor público debe mantenerse dentro del marco de la ley y el escrutinio de la sociedad. La bancada que represento no aspira a ser adivino y, por tanto, sostiene y se atiene solo a lo que la ley propone, y en este sentido sostiene que en el dictamen que está a consideración de esta Asamblea, los mecanismos de control y la vigilancia se ajustan a la nueva naturaleza jurídica de las instituciones de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad como empresas productivas del Estado, cuyas estructuras orgánicas, competencias y responsabilidades habrán de enfocarse a la tarea de ser más eficientes y servir mejor a los intereses de los mexicanos y de la nación, en síntesis, ser más productivas. Así, la vigilancia y la auditoría a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad corresponderán a una instancia trilateral compuesta en ambos casos por el Comité de Auditoría, la Auditoría Interna y el Auditor Externo. Las tareas de estas instancias tripartitas será garantizar la adecuada utilización y aplicación de los recursos, incluyendo los financieros de las empresas productivas del Estado, siempre con el objetivo de alentar la producción eficiente mediante la supervisión a los funcionarios, la vigilancia rigurosa de los procedimientos de selección de contratantes y la aplicación específica y adecuada de las partidas económicas. Los comités de auditorías darán seguimiento a la gestión de Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad de empresas subsidiarias y filiales. Asimismo, evaluarán su desempeño financiero. Por su parte, las auditorías internas dependerán del Consejo de Administración, lo que les garantiza un amplio marco de actuación y autonomía. El auditor interno estará a cargo de la aplicación adecuada de las políticas establecidas por los respectivos consejos de administración y atenderá el cumplimiento de las leyes, verificando del mismo modo el funcionamiento del sistema de control interno.
y la Auditoría Superior de la Federación, como principal ente responsable de las políticas de rendición, control y fiscalización, mantendrá su potestad de estricta verificadora del gasto público en los términos constitucionales, que es congruente al contenido del dictamen que estamos discutiendo. En cuanto a las responsabilidades, se establece claramente que los funcionarios de Pemex y Comisión Federal, así como los de sus empresas subsidiarias productivas, quedarán, por supuesto, sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, siendo competente para su aplicación la unidad de responsabilidad de las propias instituciones. Así pues, las leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad no solamente se enfocan a un rediseño institucional, sino primordialmente garantizan la transparencia en la actuación de los servidores públicos de Pemex y los mecanismos de selección de contratantes. Además, se reconoce que la totalidad de los bienes de Petróleos Mexicanos, así como los de sus empresas productivas subsidiarias, estarán sujetos al régimen de dominio público de la Federación. En síntesis, compañeras, señoras y señores legisladores, este dictamen ofrece un nuevo régimen de supervisión y control para garantizar la rendición de cuentas, una nueva estructura orgánica y el estricto control de los servidores públicos, lo que abona a la eficiencia de estas empresas productivas del Estado mexicano. Creemos nosotros que al alinear con precisión las responsabilidades jurídicas y los mecanismos de control, se convierte esto en factor determinante para fortalecer el funcionamiento de las instituciones y asegurarse el cumplimiento de sus objetivos. Por estas razones, la bancada del Partido Verde Ecologista de México emitirá su voto en favor del dictamen y en contra de la posición del proponente. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra para hablar en pro el diputado Carlos Reyes Gámez. En este apartado que está referido al régimen de responsabilidad y combate a la corrupción, para nosotros en el PRD hay dos razones sustantivas que nos hacen no avalar el dictamen. La primera, referida al supuesto fracaso productivo del sector energético nacional, que es una historia que no compartimos. Los números rojos con los que se le condena a Pemex son cifras producto del abuso y la corrupción, de los excesos de poder y la falta absoluta de transparencia, de la explotación sin estrategia y de la completa ausencia del sentido de sustentabilidad. Por eso, hoy la decisión de las mayorías políticas que en connivencia han estado actuando es que los ciudadanos asumamos los pasivos de la empresa del sector, nunca pensando en la posibilidad de que los activos sean y vayan de la mano al usufructo privado. Pero también, compañeras y compañeros, en todo este proceso de reforma, en ningún momento se ha abierto el espacio al análisis profundo ni a la acción de la justicia. ¿Quieren? Así ha sido siempre. Esa es parte del contubernio, que le demos vuelta a una página sin habernos permitido a la oposición política, a la opinión pública y a la ciudadanía hacer una verdadera revisión del verdadero estado que guarda el sector.
¿Y qué pensar de que se finquen responsabilidades necesarias para poder combatir así la opacidad y la impunidad? En las nuevas leyes que aquí se nos han estado proponiendo, se reproducen los vicios de origen, que ha sido la falta de transparencia, la permisividad ante conflictos de interés y tráfico de influencias, los privilegios cupulares y el entreguismo. Así pues, diputadas y diputados, hace rato en una intervención brillante por su composición, el diputado Arroyo Vieira señalaba que respaldaba la reforma porque provenía de la mano de un estadista. Y a ese estadista se refería a Enrique Peña Nieto. Qué lejos se encuentra Enrique Peña Nieto, quien hoy propone esta reforma privatizadora, de lo que fue la obra y la acción del general Lázaro Cárdenas. Discrepo absolutamente de lo que con mucha vehemencia el diputado Arroyo Vieira planteó, porque quiero decir con toda puntualidad cuáles son las razones de fondo por las que la izquierda rechaza esta reforma entreguista. Primero, porque detrás de este debate no es simplemente la discusión del petróleo y la electricidad. Esta es la base del debate entre la primicia de lo público, en lo que cree la izquierda, frente a lo privado, que es lo que sostienen las derechas. Para nosotros, en este debate se define la cuestión de la superioridad del interés general frente al interés particular que postula la derecha. Para nosotros, la pertinencia de una mayor o menor participación del Estado para promover el bienestar general es absolutamente fundamental. Y finalmente, y de manera destacada, compañeras y compañeros, la legitimidad y el poder de la política democrática frente a los grupos de interés y los poderes fácticos. Esos son los 4 ejes de discrepancia. Por eso no creo y discrepo que haya detrás del interés de Peña Nieto, del PRI y del PAN una visión reformadora y de futuro. Lo que se hace es privilegiar lo privado frente a lo público, y es ahí la ruptura que la izquierda defiende y postulará siempre, y por eso iremos a esa consulta popular. Gracias por su tolerancia, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar en contra el diputado Roy Gómez Holguín. Con su venia, señor presidente, compañeros y compañeras legisladores, la transformación de Pemex y de la CFE, de organismos públicos descentralizados a empresas productivas del Estado, es una medida imprescindible para el proceso de modernización del sector energético, toda vez que ello permitirá que las entidades se vuelvan mucho más sólidas, autónomas y competitivas. Esta evolución responde plenamente al contenido del artículo 25 recientemente reformado, cuya enmienda tuvo por objeto la creación de valor económico e incrementar los ingresos de la nación con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental. Tal y como lo establece en su iniciativa el presidente de la República, bajo este modelo
Petróleos Mexicanos podrá participar bajo las mejores condiciones en toda la cadena de valor, que va desde la exploración y extracción de hidrocarburos hasta su comercialización, mientras que la Comisión Federal de Electricidad pasará de ser una empresa de electricidad a una empresa de energía, con la capacidad de ofrecer cada vez mejores servicios a los consumidores en un entorno competitivo. De esta forma, ambas figuras jurídicas se podrán acompañar de los socios que requieran, con el fin de incorporar tecnologías y mejorar su productividad, así como también podrán sanear finanzas y contar con recursos adicionales para la inversión. Insertos en este nuevo modelo, se hace necesaria una reformulación de aquellos mecanismos tendientes a la conformación del gobierno corporativo de estas empresas, lo que pasa necesariamente por los mecanismos de nombramiento del director general y del titular de la auditoría interna de Pemex, así como por la integración de su consejo de administración. En el caso del director general, si bien es cierto, se preserva la facultad del presidente de nombrar y remover libremente a este funcionario. Lo cierto es que tal designación deberá recaer en una persona que reúna requisitos tales como contar con experiencia en el ramo durante los últimos 10 años y contar con una formación profesional compatible con tal responsabilidad, entre otras. En cuanto a los integrantes del Consejo de Administración, aquellos que tengan el carácter de independientes seguirán siendo nombrados por el presidente, pero ratificados por el Senado. Obviamente también deberán contar con la solvencia moral, profesional, en tan importante responsabilidad que se requiere. En lo relativo a los sistemas de vigilancia, auditoría y control vigentes, estos son propios de las empresas estatales y tanto no pueden ser utilizados por las empresas productivas del Estado, ya que están diseñados bajo distintas visiones, las cuales ejercen actualmente los órganos de control interno. Por ello, es sugerida una reformulación de tales atribuciones a fin de instaurar órganos diferenciados que ejerzan funciones igualmente diferenciados y específicos, conforme a las mejores prácticas internacionales. Por tal razón, se estableció lo siguiente: que en cada empresa productiva del Estado su director general implemente un esquema de control interno para dar seguimiento a la operación de la empresa, que las funciones de auditoría de las empresas estén a cargo de sus respectivos comités de auditoría y auditoría interna, y que los funcionarios inherentes a la imposición de sanciones estén a cargo de unidades de responsabilidad. Por otra parte, la transformación de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad en empresas productivas del Estado implica la adquisición de nuevos mandatos en términos de transparencia. Para esto es necesario incorporar requisitos de información que son relevantes, tales como los que se relacionan con su situación financiera, administrativa, operacional, económica y de riesgos. De esta manera, los mexicanos podrán contar con información pertinente acerca de cómo están funcionando las empresas que son de su patrimonio. Se fortalecerán los mecanismos de rendición de cuentas y de evaluación sobre las mismas, y se ampliarán los instrumentos para prevenir y combatir y además sancionar la corrupción, asignatura que es de la mayor relevancia entre las exigencias sociales. Como parte del diseño del entramado institucional, en esta ley se ajustan las disposiciones para que el Instituto Mexicano del Petróleo permanezca como un organismo público descentralizado. Si bien se considera que es conveniente establecer en la ley que Pemex podrá realizar actividades para la investigación y desarrollo tecnológico en las industrias petroleras, petroquímicas y químicas. Con estas modificaciones que ahora se someten a nuestra consideración, ponemos a la vanguardia a dos instituciones que son puntuales para el desarrollo nacional bajo reglas de transparencia, gobernabilidad, que las actualizan a los retos del presente siglo. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar en pro la diputada Luisa María Alcalde Luján.
Compañeros, fíjense qué desfachatez. El artículo 2, tanto de la ley de Pemex como la de CFE, establecen que son empresas productivas del Estado de propiedad exclusiva del gobierno federal. Esta confusión a todas luces deliberada entre gobierno, nación y Estado no solo tergiversa la naturaleza y la historia de estas empresas, sino que hace pedazos, hace añicos el artículo 25 constitucional que establece que el gobierno federal debe mantener, y subrayo, mantener la propiedad y el control sobre las empresas del Estado. Empresas del Estado, no del gobierno federal. Mantener la propiedad y el control significa administrarlas, mantenerlas, defenderlas, salvaguardar la titularidad original de toda la nación. Este descaro de establecer que Pemex y CFE son empresas del presidente de la República no es poco relevante. Impacta directamente en la administración de Pemex y de CFE y merma su autonomía de gestión, pues se crea un consejo de administración presidido por el secretario de Energía con 3 representantes del gobierno federal y 5 consejeros supuestamente independientes en el caso de Pemex y 4 en el caso de CFE, mismos que serán propuestos por el presidente al Senado. Y digo supuestamente por 2 razones. Primero, porque se establece la afirmativa ficta en la ratificación del Consejo, lo que significa que si el Senado no llega a un acuerdo o rechaza la propuesta del Ejecutivo en 2 ocasiones, la propuesta del presidente se aceptará de manera automática. Y 2, porque la ley no establece salvaguardias para evitar conflictos de intereses en el Consejo. Todo esto acompañado con una fórmula perfecta en el artículo 3 de ambas leyes que establece que la supletoriedad del derecho civil y mercantil, es decir, ahora las empresas públicas ya no estarán regidas por el derecho público, sino por el derecho privado en todo lo relativo a la organización, a la administración, al régimen laboral, a las obligaciones de transparencia, etcétera, lo que implica en principio, que quienes trabajan en esta empresa del Estado ya no serán considerados servidores públicos para efectos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, o sea que ya no serán sancionados los actos de nepotismo, la contratación de amigos y socios, los conflictos de intereses, la colusión de funcionarios en asuntos electorales, los topes salariales, etcétera. Todo eso, en el mejor de los casos, quedará regulado en un simple código de ética. Pero más aún, la prevalencia del derecho privado sobre el público implica también que Pemex y CFE ya no van a ser sujetos obligados a la rendición de cuentas en materia de transparencia y acceso a la información pública. Esto significa que las adquisiciones, licitaciones, contratos de obra, contratación de personal, nombramientos de consejeros, procedimientos internos, etcétera, podrán reservarse del escrutinio público y operar bajo un auténtico estado de excepción. Estas leyes transpiran la visión de Enrique Peña Nieto, que como bien ya lo mencionó el senador Zoé Robledo, al puro estilo del rey Luis XIV, el Estado soy yo. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra para hablar en contra el diputado Leopoldo Sánchez Cruz. ¿Alguien lo ve? No está el diputado Leopoldo Sánchez Cruz. En consecuencia, le pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si está suficientemente discutido el asunto. En votación económica se consulta a la Asamblea si está suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Suficientemente discutido. En consecuencia, consulte a la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aceptan las propuestas del diputado Mejía.
En votación económica se consulta a la Asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado Mejía. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra la diputada Elizabeth Yáñez Robles para presentar sus propuestas de modificación. Con su venia, señor presidente. Los ciudadanos diputados que suscribimos esta reserva, el diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez y una servidora, proponemos modificar la fracción tercera del artículo 76 de la Ley de Petróleos Mexicanos, así como la fracción tercera del artículo 78 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, que si bien son disposiciones de dos diversos ordenamientos, versan sobre el mismo tema, el empleo de testigos sociales en los procedimientos de contratación pública. Con esta modificación, se busca que el Consejo de Administración, tanto de Petróleos Mexicanos como de la Comisión Federal de Electricidad, establezcan los casos que podrán contar con la participación de los testigos sociales en los procedimientos de contratación que realicen directamente a sus empresas o sus empresas productivas subsidiarias. Quiero decirles que el testigo social es una figura que tiene la responsabilidad de atestiguar los procedimientos de contrataciones públicas con el fin de asegurar que se logren las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. Los testigos sociales se caracterizan por tener un buen prestigio, honradez, especialidad y conocimiento técnico de las materias que verifican y atestiguan. Su naturaleza es ajena al Poder Ejecutivo, no forma parte de la Administración Pública Federal, es un representante de la sociedad civil y su función es cuidar que se cumpla la normatividad de los procedimientos de contratación. Es decir, un testigo social vigila de manera imparcial y profesional el cumplimiento en la legalidad en estos procesos. Esta es una figura reconocida en otros marcos legales, tales como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas. La figura del testigo social en México ya ha sido motivo de reconocimiento a nivel internacional, porque representa una acción de vanguardia que ayuda a garantizar la transparencia en los procedimientos relevantes en la contratación pública, ya sea por el monto de la contratación o por la complejidad de la misma. Tristemente, el tema de la contratación pública es el área donde más actos de corrupción se cometen. No es fortuito que justo sea este el rubro donde se necesitan los testigos sociales. Si queremos combatir la corrupción, debemos cuidar los procesos donde está el dinero, y es precisamente en las licitaciones de Pemex y de CFE que se dan las contrataciones más cuantiosas del gobierno federal. Ya se ha determinado a nivel internacional que el impacto que tiene la corrupción y la ineficiencia en la contratación equivale entre un 10 a 12% del importe total de la contratación que determina o que destina el presupuesto federal. Esto equivaldría en nuestro país a una cantidad alrededor de 100,000 millones de pesos anuales. Cuando uno piensa en corrupción en nuestro país y mirando con profundidad, podemos encontrar casos en los cuales hasta la propia norma es capaz de legalizar la corrupción. En aquellos casos en los que se avala
la herencia de plazas, por ejemplo, o al menos la legitima, cuando una persona cobra o permite que otra cobre por permitir estacionar un auto en la vía pública que nosotros estamos pagando, o algún gobierno local que se da el lujo de expedir credenciales para darle autorización a los franeleros de poder cobrar para estacionar los autos. Esta reserva es un paso importante a la transparencia y a la legalidad. Esta transparencia y legalidad que necesitamos reforzar en las contrataciones de las nuevas empresas productivas de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Esa es la certeza que nos está pidiendo la sociedad. Esa es la certeza que les tenemos que dar. La corrupción en México es un problema que se ha catalogado como cultural, endémico, sistémico y estructural. Como legisladores, tenemos la gran responsabilidad de crear leyes que combatan la corrupción y coadyuven a construir un gobierno honesto y democrático, que se someta en todo momento al escrutinio y evaluación de la sociedad y que cuente con principios de honestidad, responsabilidad, eficiencia, transparencia y sobre todo que rinda cuentas. Por eso, esta es la importancia de la reserva que estamos presentando. El testigo social es una herramienta más para reforzar la transparencia y la legalidad. En efecto, mundialmente se ha comprobado que la mejor forma para combatir la corrupción es cerrar los espacios de opacidad o que dan cabida a decisiones discrecionales. El empleo de testigos sociales es una herramienta más probada en la experiencia y comprobada en los resultados, que dará avance a la transparencia en México y, por tanto, a un modelo democrático más justo. Es menester agregar, además, que la participación de este tipo de figuras tiene un carácter ciudadano. El testigo social atestigua el proceso de licitación en representación de la sociedad y para asegurarse que todas las decisiones tomadas en dicho proceso sean apegadas a la legalidad. Es importante decir, termino ya, presidente, es importante decir que los testigos sociales tienen voz, pero no tienen voto en los procedimientos a los que nos referimos, pero su actuación parte desde el momento mismo en que se emiten las bases hasta el momento del fallo y la firma del contrato. Tienen la obligación de presentar un reporte final con aquellas observaciones que representen riesgo a la legalidad o a la transparencia. En caso de que hayan sido determinadas irregularidades en el procedimiento, se debe dar aviso a la auditoría interna y a la unidad de responsabilidades para iniciar un procedimiento de investigación. En la experiencia que hemos tenido, la participación y el conocimiento de los testigos sociales han permitido que existan ahorros en los procedimientos de contrataciones, toda vez que sus observaciones pueden mejorar los procesos. Lo más importante es que su participación nos permite avanzar en la transparencia y legalidad en las contrataciones. Compañeras y compañeros legisladores, adoptemos para nuestras empresas productivas del Estado la figura del testigo social, que es garantía de llevar a cabo en las mejores condiciones la contratación de las nuevas empresas productivas de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Y para concluir, quiero decirles que presenté reservas a los artículos 36, 92 y 93 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 35, 94 y 95 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, las cuales retiro con el objetivo de hacer más pronta y ágil nuestra sesión, lo cual de ninguna manera significa que renuncio a ellos, sino que procederé a presentarlas como iniciativas en nuestro siguiente periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada. Consulta la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Yáñez. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
Se admiten a discusión. En consecuencia, tiene la palabra la diputada Marta Beatriz Córdoba Bernal.